Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para esta oportunidad vamos a tocar un tema que quizás es de lo más profundo y lo más interesante que tiene la moda, porque vamos a conocer el avant-garde y su influencia en esta industria que ha sido tan importante. Primero vamos a explicar qué es el avant-garde. Luego vamos a conocer cómo el avant-garde y la moda se logran fusionar. Luego vamos a conocer los antecedentes que le dieron origen a este movimiento. Vamos a nombrar a los diseñadores más destacados. Y por último, vamos a conocer un poco más a detalle la carrera de Alexander McQueen, uno de los diseñadores que llevó el avant-garde a su máxima expresión. Y aquí estamos en una presentación para conocer los conceptos más importantes. Como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a definir qué es el avant-garde. El avant-garde surge posterior a la Primera Guerra Mundial, donde por supuesto existe un cambio social sumamente interesante y entre muchos cambios las artes tuvieron una influencia muy grande porque lo que buscaban era romper con todo lo estructural o todo lo que había existido anteriormente. Como por ejemplo lo que tenía que ver con las bellas artes, la escultura, Grecia, Roma, el Renacimiento y todas estas corrientes artísticas que lo que buscaban era la perfección. El avant-garde va más allá y el avant-garde lo que quiere es acabar completamente con este tipo de estética y realizar propuestas que fuesen muchísimo más, en este caso, modernas y futuristas. El avant-garde, por supuesto, también forma parte de las vanguardias y vamos a ver cuáles son los movimientos que se unen o que se suman a todo este tipo de estética que buscaban romper con los parámetros establecidos en ese momento. En primer lugar tenemos esta obra del futurismo de Filippo Tommaso. Él inclusive escribió un tratado sobre cómo debía ser el traje moderno del hombre, porque para él el traje masculino no le permitía libertad de movimiento y no le permitía tampoco expresarse a los caballeros. Cuando vemos el tipo de obras de futurismo vemos por ejemplo las combinaciones de colores y por supuesto la desconstrucción de la forma. El siguiente es Pablo Picasso, maravilloso con el Arlequín. En este caso el cubismo toma las proporciones humanas, todo se ve a través de un ojo meramente geométrico y logra la estructuración para crear la figura sin perder su esencia, pero eliminando todos los elementos naturales por la forma geométrica. Y tenemos el dadaísmo con Marcel Duchamp, que a mí me parece que es extraordinario, que fue quien le puso un pequeño mostacho, un pequeño bigote a la Mona Lisa. Al hacer esto a través del dadaísmo, Duchamp logró completamente darle una visión sarcástica y de humor a lo que era el arte, que hasta el momento había sido un tema bastante serio. Vamos a ver cuáles son las características principales de la moda en el avant-garde. Primero, no siguen tendencias. Normalmente todo la estética que se desarrolla es en base a lo que esté buscando el diseñador a través de la siguiente característica, que es desarrollar conceptos. Conceptos que se buscan que sean originales, conceptos muchísimas veces abstractos porque no están relacionados entre sí. Pero en esa búsqueda de un concepto, de presentar algo original, por supuesto no se van a seguir las tendencias que estén establecidas en ese momento. Los diseñadores buscan generar un estilo propio, auténtico, único. De hecho, cuando analizamos el trabajo de varios diseñadores que trabajan bajo los conceptos de avant-garde, sus trabajos son muy fáciles de poder reconocer. Como sucede con el arte, esta moda no es para consumir en masas. Esta moda nos va a llevar siempre a un poco la reflexión, nos va a llevar a pensar y como no sigue tendencias, pues no va a ser moda que se pueda llevar a una masa muy grande de personas o que muchísimas personas estén interesadas en ella. Los diseñadores que trabajan con el avant-garde suelen crear pasarelas teatrales. Llevan este concepto a su máxima expresión y este concepto que tienen desarrollado dentro de la indumentaria igualmente lo van a reflejar a través de unas puestas en escena donde muchísimas veces hacen a las modelos quizás en muchos momentos actuar o caminar de una forma muy en específico, hacen ambientaciones, crean unas escenografías que normalmente en una pasarela simple y sencilla no se ven. Todo se centra en el papel del diseñador, porque el diseñador es el que va a crear este concepto y va a generar bajo él todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la colección, de las puestas en escena, de la publicidad y la forma en que se va a comunicar ese concepto. Y los diseñadores que trabajan con el avant-garde igualmente se caracterizan porque
Exploran a través de diferentes materiales nuevas formas, texturas, estructuras e inclusive pueden traer materiales de alta tecnología o en otros casos incluir materiales que normalmente no se vinculan con la moda. Cuando hablamos un poco del movimiento avant-garde en la moda, nos estamos acercando hacia los años, finales de los años 70 hasta los años 90, terminada la década de los 90. En ese momento la moda era como muy clásica, la moda era muy tradicional, la moda era muy ostentosa. Un ejemplo claro es Gianfranco Ferré, que trabajaba en ese momento en Dior, que lo que buscaban era feminidad, ostentación, vinculado por supuesto a toda la estética de glam que venía de los 70, más toda esta parte que tiene que ver con los boom económicos durante los años 80 y que se ve reflejado con maxi hombreras, volumen, exceso de maquillaje, cabello, etc. Por supuesto, el avant-garde siempre viene a romper y precisamente con este antecedente de esta moda tan clásica, tradicional, femenina, cuando llegan los diseñadores del avant-garde, lo que hacen es romper completamente con esta estructura. Uno de los diseñadores más destacados y que fue pionero en aplicar el avant-garde a sus colecciones fue Yohji Yamamoto. Yamamoto se considera también, se le dice el filósofo del negro, porque sus prendas siempre están realizadas en este color. Yamamoto llegó a París en un momento en que la industria se encontraba estancada. Los consumidores ansiaban nuevos diseñadores y por supuesto él le dio a las personas lo que estaban buscando y forma parte también de lo que se llamó el movimiento Hiroshima Chic, que fue esta llegada de Kenzo Takada, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto a París para cambiar completamente lo que era la alta costura. Miren, cosas muy interesantes de Yamamoto lo podemos ver en sus diseños, que son multifuncionales, en otros casos son asimétricos, parecen inacabados, juega con la forma, con la estructura. Vemos que no son diseños o que no es ropa para usar a diario o ropa cero complicada, más bien es una ropa que presenta su forma y su estructura de una manera que nos hace pensar y analizar. Él una vez dijo: siempre estoy pensando en las personas, qué estarán pensando, a qué se dedican, cómo viven su vida. De esta forma puedo acercarme a hacer ropa para ti, para ellos. Y evidentemente los diseños de Yamamoto presentan una estética minimalista, presentan una estética que sigue sus propias normas y, como lo vimos también en las características de la moda avant-garde, no sigue tendencias. Otro diseñador que podemos nombrar como parte del avant-garde es por supuesto John Galliano. John Galliano fue quien sustituyó a Gianfranco Ferré de Dior. En ese momento, imagínense, dos polos opuestos en un año en una misma marca, de una moda muy clásica a una moda totalmente avant-garde y vanguardista. El estilo de Galliano es caótico, ecléctico, extravagante y teatral. Utiliza una variedad de materiales y de tonalidades coloridas para capturar la esencia de cualquier influencia cultural, geográfica e histórica. Miren, cosas importantes de Galliano. Uno, el desarrollo de sus conceptos. Es meramente conceptual y tiende a ser conceptos, como le dije anteriormente, muy abstractos, cosas que no tienen nada que ver, él logra fusionarlas perfectamente. Otra cosa muy importante de Galliano es que él estableció muchísimo los periodos históricos y los trajo de forma traducida, muchas veces bajo su propia interpretación, a las pasarelas. También algo muy interesante de él son sus acabados, sus cortes, la forma albiez en que maneja muchísimos trajes y por supuesto a través de unas puestas en escena que llegaron a ser verdaderos shows, verdaderos espectáculos cuando trabajaba en Dior. Otra diseñadora que es muy actual y que conocemos también por llevar el avant-garde de mano con la tecnología es Iris Van Hyper. Su trabajo logra ese difícil equilibrio entre la artesanía y la innovación tecnológica y la experimentación con materiales, generando una forma particular de hacer alta costura en la que conviven en armonía los procesos manuales y las técnicas digitales avanzadas. Miren, ya que hay una frase de ella que a mí me llama muchísimo la atención: lo que más tiempo lleva a la hora de diseñar una colección es la investigación. Es la cosa que más me entusiasma, encontrar nuevas técnicas, materiales y gente con la que trabajar. Es realmente un proceso de aprendizaje, de probar, experimentar y cometer errores. Creo que es la parte más importante del trabajo y de las colecciones. Y esto también es un referente bien importante de Galliano. Para ellos la parte de investigación es sumamente importante, tanto del concepto como de los materiales con que ellos van a trabajar. Y es algo muy interesante que los diseñadores tomen en consideración,
porque eso es lo que verdaderamente va a hacer que su trabajo sea diferente. Miren, yo tuve la oportunidad de ver en una exposición unos trajes de Iris y de verdad que son espectaculares. Entender cómo se puede ver un vestido de pie, sin movimiento, y cuando la persona lo lleva, lo porta, y todas estas sensaciones que pueden generar. Cada una de sus colecciones están basadas en temas bastante desarrollados y generó, como dije en un principio, características únicas. Cuando nosotros vemos un diseño de este tipo, sabemos automáticamente que es de ella. Y aquí viene quizás una de las personas más importantes que trabajó con el avant-garde. Quiero leerles este pedacito de un libro que escribió Dana Thomas sobre la vida de Alexander McQueen y de John Galliano. Ella dice: Galliano es un romántico, pone a la mujer en un pedestal para ser admirada y es un ilustrador brillante. McQueen es más duro, quería dar poder a las mujeres, hacerlas fuertes, sin miedo, temibles. Era como un escultor. Y eso es una de las características principales del trabajo de McQueen. Las ganas de empoderar a la mujer. No solamente de hacerla lucir bien, sino darle como herramienta para que fuese una mujer temida, una mujer admirada. Miren, McQueen tuvo una carrera extraordinaria. Y sobre todo esto, ¿no? Dedicó muchísimo trabajo a los procesos creativos para desarrollar estas pasarelas que muchísimas personas decían, pero no me lo puedo poner. Sin embargo, llegó a cambiar con parámetros en el mundo de la moda. Algunos elementos interesantes dentro del trabajo de Alexander McQueen. Uno juega con elementos tradicionales, pero los desconstruye. Es cuando vemos, por ejemplo, el uso del tartán, que es algo tan simbólico a nivel cultural, y él lo que hace es jugar completamente. Otro elemento importante es que como él venía de una formación de la sastrería, sus piezas tienden a tener cortes prácticamente perfectos. Siempre buscó desarrollar nuevos conceptos, no repetirlos y reinterpretar también un poco a través de estos conceptos que muchísimas veces pueden ser históricos, filosóficos, etc., el sentir del momento, que estaba ocurriendo en ese momento socialmente. Como lo dije anteriormente, logró, a pesar de todo, crear este equilibrio entre lo comercial y lo artístico, permitiéndole crecer y desarrollar muchísimo su propia marca. Alexander McQueen sí se encargó de algo muy importante y fue romper todas las reglas. Para él, romper las reglas era fundamental. Y tanto fue así que creó una nueva silueta que no ocurría aproximadamente en los años 1920. McQueen logra bajar el tiro del pantalón, logra bajar tanto el tiro del pantalón que hace ver el torso más largo y las piernas más cortas, generando una nueva silueta y que dio pie posteriormente a toda esta moda del año 2000, donde se veían los torsos alargados y las piernas cortas, debido a lo que les digo, al tiro del pantalón que fue tan bajito que casi se veía la ropa interior. Alexander McQueen igualmente logra crear la revaloración de la figura del diseñador, porque fue una persona que manipuló tanto la parte de confección como la parte de diseño. Es de los pocos diseñadores que en ese momento tocaban la aguja del hilo y él mismo cortaba sus propios trajes. Y algo también muy importante que tiene que ver con el área comercial es que generó su propia casa de moda. Recuerden que las casas de moda normalmente tienen mucho tiempo de antigüedad. Vamos a hablar de Chanel, Dior, Gucci, pero él generó su propio nombre y creó una casa de moda que actualmente son muy pocos los diseñadores que lo consiguen. Bueno, y esto es todo. Esperamos que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado por supuesto tanto como nosotros. Y nos vemos en otra ocasión.